La definición de la computadora y sus partes. La computadora es un dispositivo mecánico electrónico que procesa información numérica y alfanumérica, capaz de elaborar gráficos, imágenes, diseños y sonidos y le brinda una gama de información al usuario de una manera fácil, sencilla y práctica. El hardware son los componentes físicos del CPU y dispositivos periféricos. El software, conjunto de programaciones escritos para la computadora. Programa, conjunto de instrucciones escritas que hacen funcionar a la computadora. El firmware es un programa que es grabado en una memoria ROM y establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. Se considera parte del hardware por estar integrado en la electrónica del dispositivo, pero también es software, pues proporciona la lógica y está programado por algún tipo de lenguaje de programación. La BIOS es el sistema de entrada y salida de un programa informático. Empezamos con las partes de la computadora. Tenemos el monitor o pantalla. Es el periférico de salida más utilizado, ya que permite una comunicación inmediata con el usuario al mostrar la entrada de datos suministrados por él. En las dimensiones de la diagonal de la pantalla puede ir de 9 a 21 o más pulgadas, pero las más habituales son las de 15 pulgadas. El mouse. El mouse o ratón es el periférico de ordenador generalmente fabricado de plástico que podemos considerar al mismo tiempo como un dispositivo de entrada de datos y de control, dependiendo del software que se maneje en ese momento. El teclado. El teclado es un dispositivo de menor importancia, pues especialmente en los ordenadores clónicos. El teclado se divide en teclado alfanumérico, teclado numérico, teclado de función y teclados de control. El teclado alfanumérico es similar al teclado de la máquina de escribir. Tiene todas las teclas del alfabeto, los 10 dígitos decimales y los signos de puntuación y acentuación. El teclado numérico, para que funcione esta tecla se debe activar la función bloquear teclado numérico. Caso contrario se debe pulsar la tecla lock o lock. Las teclas de función abarca desde la tecla F1 a F2, sirve como atajos para acceder más rápidamente a determinadas funciones que asignan los distintos programas. Tenemos las teclas de control, sirve para terminar un párrafo y pasar a un nuevo renglón. Si estamos ingresando datos, normalmente se usa para confirmar el dato que acabamos de ingresar y para pasar al siguiente. La impresora. La impresora es la que permite obtener un soporte de papel, una copia visual, perdurable y transportable de la información procesada por un computador. También se dice que convierte la salida de la computadora en imágenes impresas. La impresora se divide en impresoras de impacto y la de no impacto. Las impresoras de impacto es una impresora que utiliza un mecanismo de impresión que hace impactar la imagen del carácter en una cinta y sobre el papel. Las impresoras sin impacto hacen impresión por diferentes métodos, pero no utilizan el impacto. Son menos ruidosas y con una calidad de impresión notoriamente mejor. Esas impresiones se utilizan más en los faxes. Tenemos la impresora de inyección de tinta. Estas emiten pequeños chorros desde cartuchos desechables hacia el papel. La velocidad de estas impresiones abarca de 4 a 7 páginas por minuto. El micrófono es un transductor electroacústico. Su función es la de traducir las vibraciones debidas a la presión acústica. Los parlantes es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico. El escáner o digitalizador de imágenes son periféricos diseñados para registrar caracteres escritos o gráficos en forma de fotografías o dibujos impresos en una hoja de papel, facilitando su introducción. La computadora convirtiéndolos en información binaria comprensible para esta. El CPU o unidad central de proceso, sus siglas son en inglés.
Es un circuito microscópico que interpreta y ejecuta instrucciones. El CPU se ocupa del control y el proceso de datos en la computadora. Es un microprocesador fabricado en un chip con un único trozo de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. Es un microprocesador. La CPU está formado por una unidad aritmética lógica que realiza cálculos y comparaciones y toma de decisiones lógicas. La CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus conecta la CPU a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, un disco duro. Los dispositivos de entrada es un teclado o un mouse, y los dispositivos de salida un monitor o una impresora. El CPU se divide en tres componentes, que es unidad de control, unidad aritmética lógica y el área de almacenamiento primario. La unidad de control es el núcleo del CPU, supervisa la ejecución de los programas, coordina y controla el sistema del cómputo. La memoria RAM o la memoria ROM. La memoria ROM es solo de lectura, en la cual se almacenan ciertos programas e información que necesita la computadora, las cuales están grabadas permanentemente y no pueden ser modificadas por el programador. La memoria RAM, ese es el dispositivo donde se almacenan temporalmente datos como los programas que la CPU está procesando o va a procesar en un determinado momento. Por su función es una amiga inseparable del microprocesador, con el cual se comunica a través de los buses de datos. Tenemos el área de almacenamiento, los medios de almacenamiento alternativos. Las necesidades de mayores capacidades de almacenamiento han llevado a los fabricantes del hardware a una búsqueda continua de medios de almacenamiento alternativos, y cuando no hay opciones, a mejor tecnologías disponibles y desarrollar nuevas. Las técnicas de almacenamiento óptico hacen posible el uso de la localización precisa mediante rayos láser. Leer información de un medio óptico es una tarea relativamente fácil, escribirla es otro asunto. El problema es de la dificultad para modificar la superficie de un medio óptico. Supercomputadoras, las macrocomputadoras, las microcomputadoras y lo que es un servidor informático. Bueno, vamos a empezar en lo que es una supercomputadora. Se dice que una supercomputadora es el tipo de computadora más potente y más rápida que existe en un momento dado. Estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo. También dicen que son dedicadas a una tarea específica. Asimismo, son las más caras. Sus precios alcanzan los $3 millones y más. Y cuentan con un control de temperatura especial. Esto para disparar el calor que algunos componentes alcanzarán a tener. Más o menos podemos ver que unos ejemplos de tareas a las que son dispuestas las computadoras. Las computadoras son las siguientes: búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares, búsqueda de yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos, el estudio y predicción de tornados, el estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo, la elaboración de maquetas y proyectos de la creación de aviones, simuladores de vuelo. Debido a su precio, son muy pocas las supercomputadoras que se construyen en un año. Ahora más o menos vamos a ver la clasificación que le sigue de las supercomputadoras. También se dice que las supercomputadoras se utilizan para abordar problemas que son muy complejos o que son problemas muy complejos para tratar en el mundo físico verdadero, bien sea porque son peligrosos, involucran cosas increíblemente pequeñas que en realidad son increíblemente grandes. A continuación damos algunos ejemplos. Aquí podemos ver que están siendo utilizadas dentro de lo que es el clima. Ahora vamos a pasar a lo que es las macrocomputadoras. Podemos decir que
Las macrocomputadoras también son conocidas como mainframes, y estos son grandes y rápidos y a la vez también son caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. Aquí podemos ver lo que es una macrocomputadora. También dice que no, que son grandes y rápidas y a la vez pueden simultáneamente controlar varios usuarios. Aquí podemos ver en el gráfico el control de la macrocomputadora a las se podría decir subestaciones que le están siguiendo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es las microcomputadoras. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de microprocesadores. ¿Qué es un microprocesador? Se dice que un microprocesador es una computadora en un chip, o sea, un circuito integrado independiente. Las PC son computadoras para uso personal y relativamente son baratas y actualmente se encuentran en las oficinas de escuelas y hogares. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son las microcomputadoras, en este caso computadoras personales como la laptop, computadoras de escritorio. Aquí tenemos una más o menos lo que vendría a ser una netbook, que son computadoras ya pequeñas. Ahora les voy a explicar un poco de lo que es los servidores. Se dice que un servidor en informática es un nodo que forma parte de una red que provee servicios a otros nodos denominados clientes. También se suele denominar con la palabra servidor a una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios virtuales son los servicios de archivos que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora, y los servicios de aplicaciones que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del término. También dice que aquí podemos ver lo que dice que hay un nodo que forma parte de una red que provee servicios a otros nodos, en este caso, como ya dijimos, llamados clientes. También podemos acotar a esto, decir que en una computadora el que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio a otra aplicación llamadas clientes, ¿no? Tanto así se trata de un ordenador central, o bien puede ser un mainframe, un mini ordenador, en este caso como ya hablamos de una mini computadora, un computador personal, dice también. Ahora también podemos dar un ejemplo de lo que es un servidor de tipo rack. Dicen que un servidor no es necesariamente una máquina que última generación de grandes proporciones. No es necesariamente un superordenador. Un servidor puede ser desde una computadora vieja hasta una máquina sumamente potente. También podemos acotar a esto que hay diferentes tipos de servidores. En la siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores, en los que almacenan varios tipos de archivos y distribuye a otros clientes en la red. Servidor de impresiones. Dice que un servidor de impresiones controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión, aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones. Dice que un servidor de correo. El servidor de correo, ¿qué es lo que hace? Es almacena, envía, recibe y enruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo electrónico para los clientes de la red. En este caso, más o menos podríamos estar hablando de un Gmail, de un Hotmail y algunos otros programas que nos permiten enviar correos. Dicen lo que es también un servidor de fax. Dice que un servidor de fax almacena, también envía, recibe y enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiada de los fax. Dice que un servidor de telefonía realiza funciones relacionadas con la telefonía, como
de contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red y el internet. Podemos dar un ejemplo, la entrada excesiva de voz sobre el IP. Dice que también tenemos el servidor de acceso remoto, dice, o también llamado RAS. Dice que este controla las líneas de módem de los monitores u otros canales de comunicación de la red, para que las peticiones conecten con la red de una posición remota, responde llamadas telefónicas de entrantes o reconoce la petición de la red y realiza autentificaciones necesarias y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red. Dice un servidor de uso. Dice que este realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del cliente, aceptando las instrucciones para que se realicen las operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los resultados a su vez del sitio de trabajo, mientras que el sitio de trabajo realiza la interfaz operadora o la proporción del GUI del proceso, es decir, la lógica de la presentación que se requiere para trabajar correctamente. Ahora también tenemos lo que es un servidor de web. Dice que el servidor de web es el que almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escritura y demás material web, compuesto por datos conocidos colectivamente como contenido, y distribuye este contenido a clientes que lo piden en la red. Más o menos podríamos estar hablando de un Google aquí, ¿no es cierto? Dice que hay un servidor de base de datos. Este dice que provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras, como es definido por el modo cliente-servidor. También puede hacer referencias a aquellas computadoras, o en este caso servidores dedicados a ejecutar esos programas, procesando el servicio. Un servidor de reserva. ¿Qué nos dice que es un servidor de reserva? Dice que tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas de almacenamiento, cintas, USB, bueno, etc. Dice que también este dispone para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. Esta técnica también es denominada clustering. Dicen, más o menos aquí también vamos a ver lo que es un servidor de seguridad. Dice que un servidor de seguridad tiene un software especializado para detener instrucciones maliciosas. Normalmente tienen antivirus, anti-spyware, anti-malware, además de contar con cortafuegos redundantes de diversos niveles y capas para evitar ataques. Los servidores de seguridad varían dependiendo de su utilización e importancia. Sin embargo, de acuerdo al rol que asume dentro de una red, se divide en servidor dedicado. Dice que es un servidor dedicado. Son aquellos que dedican toda su potencia a administrar los recursos de la red, es decir, a atender las solicitudes de procesos de los clientes. Ahora vamos a ver lo que es un servidor no dedicado. Son aquellos que no dedican toda su potencia a los clientes, sino también pueden jugar el rol de estaciones de trabajo al procesar solicitudes de un usuario local. Y bueno, con esto espero que les haya quedado un poco claro de lo que viene a ser lo que es una supercomputadora, la macrocomputadora, una microcomputadora y lo que son los servidores y en qué se clasifica. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora. Disco duro. El disco duro almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la máquina, los programas, archivos de texto, imagen, video, etc. Dicha utilidad puede ser interna o externa dependiendo del lugar que ocupe en el gabinete o caja computadora. Los discos duros tienen una gran capacidad de almacenamiento de información.
pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora no son extraíbles fácilmente. Aquí tenemos unos ejemplos de tantos discos externos como internos. Las características principales de un disco duro son capacidad, se mide en gigabytes, es el espacio disponible para almacenar secuencias de un byte. La capacidad aumenta constantemente, desde cientos de megas, decenas de gigabytes, cientos de gigabytes y hasta terabytes. Velocidad de giro se mide en revoluciones por minuto. Cuando más rápido gira el disco, más rápido podrá acceder a la información en la cabeza lectora. Los discos actuales giran desde 4.200 a 15.000 revoluciones por minuto, dependiendo del tipo de ordenador al que estén destinados. Capacidad de transmisión de datos. De poco servirá un disco duro de gran capacidad si transmite los datos lentamente. Los discos actuales pueden alcanzar transferencias de datos de 3 GB por segundo. Disquetera. La unidad de 3.5 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1.44 megabytes de capacidad. Aunque la capacidad de soporte es muy limitada, así tenemos en cuenta las necesidades de las aplicaciones actuales. Se siguen utilizando para intercambiar archivos pequeños, pues pueden borrarse y reescribirse cuantas veces se desee de una manera muy cómoda. Unidad de CD-ROM. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3.5 pulgadas, hasta 700 megabytes. Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. El uso de estas unidades está muy extendido, ya que también permiten leer los discos compactos de audio. Unidad regrabadora. La unidad regrabadora puede grabar y regrabar discos compactos. Las características básicas de estas unidades son la velocidad de lectura, de grabación y de regrabación. Entre los discos regrabables es normalmente menor que en los discos que solo pueden ser grabados una vez. Las regrabaciones se trabajan a 8x, 16, 20 y 24x, etc. Permite grabar los 650, 700 o más megabytes hasta 900 megabytes de un disco compacto en unos pocos minutos. La unidad de DVD puede leer y grabar y regrabar imágenes, sonidos y datos en un disco de varios gigabytes de capacidad, de una capacidad de 650 megas a 9 gigabytes. La memoria USB. Una memoria USB Universal Serial Bus es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, unidad de memoria, llave de memoria, pendrive, entre otros. Almacenamiento en la nube. La computación en la nube son servidores desde el Internet encargados de atender las peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio mediante una conexión a Internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento, repartidos frecuentemente por todo el mundo. Esta medida reduce los costos, garantizando un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a los hackers, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales. Discos duros. Introducción. Es un disco magnético en el que pueden almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte del ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas, es decir, sistema operativo, software o programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro del PC. Hay distintos estándares para comunicar un disco dentro del computador. Las interfaces más comunes en la actualidad son los discos IDE o los discos SATA. Vamos a ver ahora la historia del disco duro. El primer disco duro lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se llamó RAMAC 305. En 1962, IBM introdujo un nuevo modelo, el 1301, con una capacidad de 28 megas y una velocidad de transferencia y una densidad de área 10 veces mayor que el RAMAC 305. El 2314, lanzado en 1966, tenía cabezales de lectura de ferrita óxido de hierro.
En 1973, IBM lanzó el Wheatset 3340, un disco duro cuyo cabezal de lectura estaba separado de la superficie a través de una fina capa de aire de tan solo 0.43 micrómetros de espesor. El primer disco de 5.25 pulgadas, desarrollado por la compañía Seagate, se lanzó en 1980. Definición de disco duro. El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes en la actualidad y es mayor que un disquete, un disco flexible. Los discos duros suelen estar integrados en la placa base, donde se pueden conectar más de uno, aunque también hay discos duros externos que se conectan al PC mediante conectores USB. Tipos de conexiones o interfaces. Anteriormente existían diferentes tipos de conexiones o interfaces. Como ven en la diapositiva, tenemos lo que son dos tipos de conexiones, la MFM y RL, que eran utilizadas en máquinas tipo XT y AT. Las conexiones que están en la actualidad son lo que son ID o ATA, ID o ATA2 y la SCSI. La ID o ATA2 es el más empleado hasta nuestros días, conjunto con la tecnología SATA. Los discos SCSI por lo general solo se encuentran en servidores o máquinas de alto desempeño por su gran transmisión de datos y la gran velocidad de giro. Vamos a describir cada una de las conexiones que mencioné anteriormente. Una IDE quiere decir Integrated Device Electronics, dispositivo con electrónica integrada. Controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y ATAP, que quiere decir Advanced Technology Attachment Package Interface. Hasta aproximadamente el 2004, el estándar principal por su versatilidad y accesibilidad son planos anchos y alargados. SCSI son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI estándar, estándar SCI, SCI rápido, Fast SCI, y SCI ancho, Fast Wide SCI. Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 megabytes por segundo. En libros de discos de SCI estándares, los 10 megabytes por segundo en los discos de SCI rápidos y los 20 megabytes por segundo en los discos de SCI anchos. Un controlador SCI puede manejar hasta 7 discos duros o 7 periféricos con SCI con conexión tipo Margarita, Daisy Chain. A diferencia de los discos IDE, puede trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que le posibilita una mayor velocidad de transferencia. SATA, Serial ATA, es el más novedoso de los estándares de conexión. Utiliza un bus serie para la transmisión de datos, notablemente más rápido y eficiente que IDE. Existe 3 versiones SATA con velocidad de transferencia hasta 100 megabytes por segundo, hoy día descatalogado. SATA 2 de hasta 300 megabytes por segundo es el más extendido en la actualidad, y por último SATA 3 de 600 megabytes por segundo, el cual suele estar empezando a hacer hueco en el mercado. Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los DID, además de permitir conexiones en caliente. SAS, Serial Attached SCI, interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCI paralelo, aunque sigue utilizando comandos de SCI. Para interaccionar con los dispositivos SAS, aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de determinar la limitación de 16 dispositivos existente en SCI. Es aquello por lo que se vaticina que la tecnología SAS irá reemplazando a su procesadora SCI. Además, el conector es el mismo
en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos. Por lo tanto, las unidades SATA pueden ser utilizadas por controladoras SAS, pero no la inversa. Una controladora SATA no reconoce dispositivos SAS. Ahora vamos a ver los buses de datos que contienen cada uno de estos discos. El disco IDE contiene lo que es un bus de data de tecnología IDE o electrónica de unidad integrada. Como ven en la gráfica, podemos ver lo que es un puerto de datos de conexión IDE en la mainboard, en el cual contiene los pines de contacto. Bus de data SATA, o es un acrónimo de serial avanzado de la tecnología. Este bus de datos es más pequeño y consume menos espacio en la mainboard, por ende su conector es más pequeño. El disco de conexión o bus de datos de SCSI. Interfaz para sistemas de ordenadores pequeños. Es una interfaz que se utiliza para permitir las conexiones de distintos tipos de periféricos a un ordenador mediante una tarjeta denominada adaptador SCSI o controlador SCSI, generalmente de un conector PCI. Estructura física de un disco duro. Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco. Plato. Cada uno de los discos que hay dentro del disco duro. Cabezal de lectura o escritura. Es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. Impulsor de cabezal. Es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada. Como podemos ver en la gráfica, nos está indicando dónde está ubicado lo que es el impulsor de cabezal y el cabezal principal del disco duro. Pista. Una circunferencia dentro de una cara. La pista está en el borde. La pista 0 está en el borde exterior. La pista 0 comienza a grabar. Es donde se comienza a grabar la información. Cilindro. Es el conjunto de pistas concéntricas de cada cara, de cada plato, los cuales están situadas una encima de otras. Lo que se logra con esto es que la cabeza no tiene que moverse para poder acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. Prácticamente el cilindro es como que si fuera el disco avanzando dentro de su propio eje. Sector. Las pistas están divididas en sectores. El número de sectores es variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros. Entonces, como podemos ver en la gráfica, la información se va a ir gradando dentro de cada pista y un sector almacenado o asignado. Clúster. Es un grupo de sectores cuyo tamaño depende de la capacidad del disco. A continuación se muestra una tabla que presenta esta relación. Cada uno de los dos lados de un plato. Como podemos ver en la gráfica, tenemos lo que es un tamaño del driver o tamaño del disco duro. ¿Sí? El tipo de archivos o el tipo de bits, el sector por clúster y el tamaño del clúster en kilobytes. Entonces tenemos un disco desde 0 a 15. ¿Sí? Tenemos un tipo de faz de bits 12, sector por clúster 8 y tamaño del clúster 4. Tenemos lo que es también un tamaño del driver de 16 a 127. Tenemos un tipo de FAT bits 16, sector por clúster 4 y tamaño del clúster kbytes 2. Un disco de 128 255, tipo de FAT 16, sector por clúster 8, tamaño del clúster kilobytes 4. Un disco de 256 511, tipo de FAT 16 bits, sector por clúster 16, tamaño del clúster 8. Un tamaño de driver 512 1023, tiene un tipo de FAT 16 bits, sector por clúster 32, tamaño del clúster 16. Un tamaño de driver 1024 2048, tipo de FAT 16, sector por clúster 64 y tamaño del clúster 32. Funcionamiento mecánico de un disco duro. Un disco duro suele tener
platos, en donde se graban los datos, cabezal de lectura, escritura, motor que hace girar los platos, electroimán que mueve el cabezal, circuito electrónico, de control que incluye interfaz con la computadora o la memoria caché, bolsita desecante, un gel de sílice para evitar humedad, caja que ha de proteger la suciedad, motivo por el cual suele traer algún filtro de aire. Características del disco duro. Las características del disco duro son importantes al momento de adquirir o de tener dentro de su máquina, en el cual vamos a ver lo que es un tiempo medio de acceso, tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado. Es la suma del tiempo medio de búsqueda, situarse en la pista, tiempo de lectura, escritura, y la latencia media, situarse en el sector. Tiempo medio de búsqueda, tiempo medio de que tarda la aguja en situarse en la pista deseada. Es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco. Tiempo de lectura, escritura. Tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información. Depende de la cantidad de la información que se quiere leer o escribir, el tamaño del bloque o el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista. Latencia media o promedio. Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado. Es la mitad del tiempo empleado en una retención completa del disco. A continuación, en el cuadro vamos a poder ver cuántas revoluciones por minuto, cuántas vueltas cada vuelta da y cuál es la latencia promedio. En un disco de 3600 revoluciones por minuto, quiere decir que da 16.66 milisegundos por cada vuelta y tiene una latencia de 8.33 milisegundos. En un disco de 4500 revoluciones por minuto, tenemos lo que es una 13.3 milisegundos por cada vuelta y una latencia promedio de 6.66 milisegundos. En un disco de 5400 revoluciones por minuto tenemos lo que es por cada vuelta 11.11 milisegundos y una latencia promedio de 5.55 milisegundos. En un disco de 7200 revoluciones por minuto por cada vuelta tenemos 8.33 milisegundos y una latencia promedio de 4.16 milisegundos. Y en un disco de 10.000 revoluciones por minuto tenemos por cada vuelta 6 milisegundos y una latencia de 3 milisegundos. Esto quiere decir que mientras mayor revoluciones por minuto tiene el disco, va descendiendo lo que es el número de vueltas y la latencia promedio. Velocidad de rotación. Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media, como habíamos indicado según la gráfica explicada anteriormente. Tasa de transferencia. Velocidad a la que puede transferir la información a la computadora. Una vez la aguja está situada en la pista y sectores, puede ser velocidad sostenida o de... Definición de informática. Generaciones de la computadora. Informática es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. En 1957, Carl Steinbuch acuñó la palabra alemana informática en la publicación de un documento denominado Informática. La computadora, máquina electrónica, rápida y exacta, que es capaz de aceptar datos a través de un medio de entrada, procesarlos automáticamente bajo el control de un programa previamente almacenado y proporcionar la información resultante a un medio de salida. Primera generación. Emplearon bulbos para procesar información. En 1941, ENIAC fue la primera computadora digital. En 1949, EDVAC, segunda computadora programable. En 1951, UNIVAC, primera computadora comercial. En 1953, IBM 701 para introducir los datos. En 1954, IBM continuó con otros modelos. Segunda generación. En 1951, Mauricio Wilks inventa la microprogramación. En 1956, IBM vendió su primer sistema de disco magnético. En 1959, IBM envió la mainframe
IBM 1401. En 1960, IBM lanzó el mainframe 1620 basada en transistores. En 1962, el primer juego de ordenador Space Wars. En 1964, IBM anunció la serie 360, la primera familia de computadoras. Tercera generación, menor consumo de energía, apreciable reducción del espacio, aumento de fiabilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, mini computadoras con gran capacidad de procesamiento. Se calculó a número pi con 500.000 decimales. Microprocesador, chips de memoria, microminiaturización. En 1971, Intel Corporation presenta el primer microprocesador o chips de 4 bytes. En 1977 aparecen las primeras microcomputadoras. Las más famosas fueron fabricadas por Apple Computer, Radio Shack y con motores bocines Meiji. Las principales tecnologías que dominan este mercado son IBM y sus compatibles llamadas clones, fabricadas por infinidad de compañías con base en los procesadores 8088, 8086, 8286, 8386, 8486 y 8586 o Pentium, Pentium 2, Pentium 3 y Celeron de Intel. Y en segundo término, Apple Computer con sus Macintosh y los Power Macintosh, que tienen gran capacidad de generación de gráficos y sonidos gracias a sus poderosos procesadores Motorola Serie 68000 y PowerPC, respectivamente. Los sistemas operativos han alcanzado un notable desarrollo, sobre todo por la posibilidad de generar gráficos a grandes velocidades. Quinta generación. Cada vez se hace más difícil la identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo XX. Con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia de microelectrónica y computación, software, como CADI, CAIM, CASE, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibras ópticas, telecomunicaciones. La creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray. El proceso paralelo es aquel que se lleva a cabo en computadoras que tienen la capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores. El único pronóstico que se ha venido realizando sin interrupciones en el transcurso de esta generación es la conectividad entre computadoras. El propósito de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Sexta generación. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en ese proceso. Algunas son inteligencia artificial distribuida de teoría del caos, sistemas difusos, holografías, transistores ópticos.
saw you from afar. Thought I say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Every time it would bring me to life. I could only imagine what it'd be like. Oh, every time it would bring me to life. I could only imagine what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like. I want you to let her touch me, want her to feel free. I want you to feel free, so I can finally be, so I can finally be, so I can finally see, so I can finally see. Saw you from afar. Thought I say what's up. You can't tell me your name.